a todos, bienvenidos a este conversatorio de ADOAR. En nombre de la directiva queremos darle la bienvenida a estos conversatorios que hemos preparado con mucho cariño para todos, para orientarnos sobre estas necesidades que hemos generado, que se han generado a través de lo que ha sido este tiempo de cuarentena y la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Jenny González, soy vocal de la directiva y voy a estar acompañándolos esta noche, donde estaremos conversando sobre compensación, un tema un poquito difícil en este tiempo, donde hablaremos sobre las prioridades que debemos de tener en cuenta en nuestra estrategia de compensación y cómo alinearla a las necesidades del negocio. Que en este momento muchos de nuestros negocios, por no decir todo, quizás no me te va a decir el 100%, pero la mayoría ahí tienen unas limitaciones de presupuesto importantes que afectan nuestra estrategia de compensación. El título que tenemos pues describe perfectamente lo que estamos viviendo. Estrategias de compensación, prioridades y desafíos ante el COVID-19. Para esto pues hablaremos con Natalie Ramos. Natalie es licenciada en Recursos Humanos por la Universidad Tecnológica del Centro en Venezuela. Tiene más de 15 años de experiencia en consultoría de estrategia de talento y total rewards para diferentes países o diferentes mercados, tanto de Latinoamérica como de Europa. En sus últimos 10 años estuvo enfocada o ha estado enfocada en lo que es la consultoría, en formación y temas de compensación estratégica. Hoy tenemos a Natalie, que se nos fue un poquito lejos, desde Valencia, España, pues con ella conversaremos sobre este tema tan importante en estos momentos. Pues Natalie, sin más preámbulos, pues te dejo para que nos hable, para que conversemos de este tema, que es realmente todo un desafío en este mundo. Bienvenida a todos. Un desafío posible. Gracias, Jenny, gracias a ADOAR por esta oportunidad de hablar de un tema, bueno, que me apasiona y sé también a ti, Jenny, que nos apasiona y que es, como tú decías, tan necesario en este momento. La compensación ahora mismo no es un tema nada más de recursos humanos, sino de todos los líderes y todo, pues, la gerencia que está súper enfocada, más que preocupada en cómo seguir cuidando a nuestra gente y a la vez que sobrevivimos y avanzamos en el negocio con el reto que tenemos delante en esta situación súper atípica. Básicamente, hoy vamos a conversar como de los cimientos que necesitan y cuáles son los, como tú mencionabas, los principales desafíos, pero un poco lo que todos necesitamos tener para, con criterio, saber qué medidas tomar, ¿no? Porque alternativas sí que podemos leer de vez en cuando una u otra, pero ese criterio que necesitamos para avanzar y poder tomar decisiones de verdad a la medida de nosotros. Yo voy a presentar algunos slides. Jenny, tú estás ahí con los comentarios. Bienvenidos todos, gracias por conectarse. Y bueno, en los próximos 40 minutos vamos a estar conversando acerca de este tema. La encuesta, no sé si... Sí, ya hemos compartido el link. Tenemos una encuesta pulso rapidita, ya la probamos, no va a tomar más de un minuto. Queremos que nos colaboren con sus respuestas. Y al final de este conversatorio, pues vamos a presentar los resultados y vamos a pulsar un poquito cómo está nuestro mercado. Así es. Claro, era un poco eso lo que quería también apoyar. Llenen la encuesta y bueno, Jenny dice por ayudarnos, pero yo creo que inclusive es por ayudarse a ustedes en ver un poquito en toda esta masa que se está conectando, dónde están las prácticas también, qué alternativas podemos sacar de allí. Entonces, vamos a ir avanzando hoy. ¿De qué vamos a conversar? Bueno, como lo dijimos antes, ¿cuáles son las actitudes, cuáles son las competencias que necesitamos como compensólogos o como gestores de recursos humanos que tienen a su cargo el diseño o el ajuste de la estrategia de compensación? ¿Cuáles son
pues esas actitudes que nos van a llevar un poco a garantizar que estamos dando pasos más seguros. Y en segundo lugar, bueno, ¿cuáles son las prioridades que deberíamos tener en nuestros negocios para la compensación y alinearnos con lo que nos está diciendo en este momento la industria, el mercado, y no solamente ahora, sino un poco a mediano plazo, ¿no? Las acciones inmediatas y las de largo plazo. Parte de lo atípico, yo no voy a entrar en cuáles son las características de este momento, porque creo que todos estamos muy conscientes y lo estamos viviendo, ¿no? Pero sí creo que es importante entender que es totalmente atípico este momento, ¿no? Y saber que dentro de nuestra, inclusive, experiencia, plasmando estrategias de rewards o también estrategias de people strategy, de talento, pues hay otros elementos que pueden estar jugando y que necesitamos tomar en cuenta, a juro, ¿no? Un poco para estar más conscientes. Lo primero es que tenemos semanas nuestros equipos de HR, nuestros equipos gerenciales y nuestra gente luchando ya con los diferentes desafíos. En principio fueron desafíos asociados a salud, a seguridad y bueno, ya vamos avanzando en otro tipo de retos. La gerencia o el negocio está presionando por una bajada de costos y por de alguna manera ser más eficiente con todos los costos, si no es que ya nos han puesto algunos números específicos en los presupuestos. Tenemos empleados que no están necesariamente en situación normal, están afectados emocionalmente o financieramente. Estamos involucrados a veces como recursos humanos o no en las decisiones que nos toman. A veces ustedes están en su escritorio y de repente viene una decisión que se acaba de tomar y que les afecta totalmente el plan que están haciendo. Entonces, el rendimiento de la gente puede estar bajando. O sea, tenemos muchísimas cosas. Y una de las preocupaciones que yo he escuchado más los últimos días en amigos que me comentan, en clientes, es decir, tengo muchos años trabajando en una estrategia de talento o en una estrategia de armonizar la compensación y siento que estas acciones van a tumbar todo, ¿no? Y eso es un miedo totalmente entendible. Pero aquí lo que vamos a hacer es, entendiendo todo este contexto, poder dar algunas alternativas para que ustedes puedan tener criterio o más criterio y no tomar ninguna acción a ciegas, ¿no? Evidentemente, este no es un momento de estar blindados. O sea, nadie nos va a garantizar estar blindados. Eso sería, pues, una utopía. Entonces, eso es una de las primeras cosas, ¿no?, que tenemos que entender. Pero sí podemos avanzar entre tomar acciones a ciegas y blindados. Hay un gran gap. Y ahí es donde nosotros vamos a avanzar cada vez más hacia que tomen decisiones seguras. Aquí la idea es que se nos quite esa sensación que tenemos, que este contexto nos parece que es imposible mantener todo lo que es la buena experiencia del empleado, todo lo que hemos trabajado en Employee Experience y lo que son las restricciones actuales que tiene este momento de pandemia, ¿no? Entonces, hacia allí es que vamos a avanzar. ¿Qué necesitamos nosotros para avanzar? Hemos decidido hacerlo en 4 elementos, por decirlo de alguna manera, que van a abarcar absolutamente todo lo que necesitan, pero cada uno tendrá que hacerlo a su medida, ¿no? Lo primero es una actitud adecuada, las competencias, las habilidades también, pero sobre todo algunas actitudes que pueden ser nuestras aliadas en este momento. Lo segundo es conocer la situación real del negocio, no solamente la industria, y ya vamos a profundizar en cada una de ellas, no solamente la industria, ni cómo ha funcionado siempre, ni en alguna crisis, sino lo que está pasando ahora, en este momento. En tercer lugar, y por supuesto, conocer profundamente el propósito y las posibilidades de cada uno de los aspectos de mi oferta retributiva, de cada componente que yo tengo en la oferta de compensación. Entonces, aquí, más que nunca, las habilidades técnicas también pues toman algo de prioridad. Entender bien cada uno de los componentes de compensación para yo poder manejar mejor las posibilidades. Y por último, comunicarlo acertadamente.
Antes de empezar un poco a entrar en materia con ustedes, sí me gustaría decir algunas premisas. La primera premisa es que, aunque parezca obvia, las restricciones de presupuesto nos llevan a tomar decisiones difíciles. Y es verdad que nosotros estamos muy conscientes que detrás de cada punto en presupuesto que nos bajan hay personas y hay familias, y por eso son difíciles. Pero eso no nos puede a nosotros, pues, de alguna manera negar la opción de avanzar. Hace unas semanas, bueno, 2 más o menos, una amiga me decía, me bajaron casi 30% el presupuesto, creo que era cerca del 28%, pero yo no quiero poner en riesgo ni los incrementos ni las promociones, porque tenemos un año trabajando en la evaluación de desempeño nueva. Tampoco quiero desvincular a nadie. Dime qué cosas creativas se están haciendo en el mercado. Entonces, claro, a veces tenemos esa expectativa, que más que expectativa es como una esperanza de poder hacer muchas cosas o poder salvar esto sin tomar decisiones difíciles. Y claro, las decisiones van a ser más o menos fuertes o incómodas en la medida, dentro de la estrategia de compensación, en la medida que la curva de reactivación del mercado de su industria pues sea más rápida o más lenta, que el impacto ha sido más rápido o más lento. No es lo mismo 15% menos que 30% menos. En la última reporte de pulso que publicó Conferri, hablaba de que 1/3 de las empresas estaban restringiendo sus presupuestos entre 15 y 30%. Dentro de lo fuerte que puede ser ese escenario, pues la verdad era una buena noticia, ¿no? Que la mayoría estaba en ese rango. Había uno, por supuesto, un grupo más, pero en otro hacia arriba, y algunos que ni siquiera llegaban a 10%. Pero es importante estar muy conscientes de que vamos a tomar decisiones incómodas, por decirlo de alguna manera, difíciles, a veces inclusive dolorosas. Lo segundo, antes de que cada quien empiece a pintar cuál es el mapa de ruta a su medida, es que el punto de partida va a depender de la madurez de su actual estrategia de compensación. No es lo mismo que en una empresa que tiene trabajando 3 años en manejar su equidad interna, que está teniendo unos niveles súper definidos, que está teniendo un sistema de compensación variable que está súper alineado de verdad con el desempeño y con los indicadores del negocio, que tiene beneficios que ya han sido evaluados respecto a su efectividad y está en medio en el COVID-19. Es diferente a una que no tiene todos esos elementos. Y no es que la segunda no pueda hacer nada, es que tenemos que saber que no podemos mirar las prácticas de al lado, porque el punto de partida de ustedes hoy o mañana cuando arranquen a modificar o ajustar su estrategia de compensación va a depender de lo que ya tengan en casa, de cuán ordenado o cuán avanzado estén esto. No es lo mismo una startup tampoco que una empresa madura. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces también entre colegas podemos empezar a conversar y decir, uy, a mí me gustaría hacer esto o me gustaría hacer aquello. Y la verdad es que no es lo que tenemos en casa no nos lo permite. Lo segundo es la situación de la industria. No, obviamente no es lo mismo el impacto que está haciendo esto en las diferentes industrias. Al final, con estas premisas, lo que les quiero decir es que el objetivo de nosotros es que hoy puedas tener elementos para que ustedes tengan un mapa de ruta a la medida, totalmente a la medida. Da igual la industria, da igual el punto de partida, ustedes puedan ejecutar y tener mucho más criterio para pintar aquí. Ahora sí vamos a entrar en los 4 elementos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que hablábamos de las actitudes. Actitudes que serán tus mejores actos. La primera que yo quise poner fue prudencia. Hay un reporte de Meridian, de la consultora de compensación, que hablaba acerca de la importancia de la calma en la toma de decisiones de compensación en este momento. El mercado está cambiando y el ambiente está cambiando todas las semanas. Y aunque parezca que hay una invitación a estar frenéticamente haciendo algo porque estamos sintiendo que está en riesgo nuestra seguridad y la sobrevivencia del negocio, la invitación en principio es a ir trabajando solo con la información que vamos teniendo.
Es decir, si va a trabajar con los beneficios, si vamos a tener que suspender alguno o agregar otro, pues habrá que tomarse el tiempo, 1 semana, 2 semanas, que a veces en estos momentos sentimos que no las tenemos. Hay que tomarse el tiempo necesario para por lo menos tener unos elementos adicionales. Lo peor que nos puede pasar es como cortar el tallo justo que nos iba a dar la flor cuando saliéramos de la crisis. Entonces, para que estar un poco más seguro, la invitación es a no tomar decisiones precipitadas, por más que lo que nos está pasando es grave. En segundo lugar, la capacidad de enfoque. Y es, no solamente nosotros como trabajadores se refiere a este enfoque se refiere a otra cosa. Se refiere a que no podemos poner nuestras energías en absolutamente todo lo que se está viendo afectado durante la crisis del COVID. Tenemos que elegir. Tenemos que enfocarnos, si estamos hablando solo de compensación, tenemos que enfocarnos en cuál componente vamos a trabajar. Cuando trabajemos eso y lo estabilicemos, entramos con otro. Porque una quizás de las tentaciones que tenemos en recursos humanos sobre todo, y es, me imagino por la sensibilidad con el cuidado de nuestra gente, es en avanzar y es decir, necesito un sistema de desempeño que ahora me funcione para la gente que está teletrabajando y para los que están en la planta, pero afinarlo ahora mismo. Necesito afinar el salario, necesito mejor equidad interna, y ese necesito en momentos de crisis no podemos, o sea, los brazos no nos dan para abarcar tanto y lo que hace es que se nos va de las manos. Entonces, ir definiendo, y eso también, eso lo va a saber cada uno. Lo mismo, una empresa, inclusive de la misma industria, decide poner todos los huevos en la canasta de salario y otra lo decide poner en la de incentivos. Pero bueno, cada quien un poco vamos a ir viendo los componentes y cómo se puede pintar el mapa y cada uno. Pero sí saber que cuando terminen de estabilizar una, empiecen con la otra, porque es algo que con mucha frecuencia se da, especialmente en gestión en momentos de crisis. La tercera va muy aunada a lo que veníamos hablando en las premisas y es la determinación. Saber que va a haber decisiones difíciles y que si no las tomamos, realmente el problema a mediano, corto o largo plazo puede ser mucho mayor, ¿no? Y lo último es ser estratega. De verdad necesitamos hoy más que nunca escuchar al negocio. Sabemos lo importante que es una visión a largo plazo acerca de la gestión de las personas, ¿no? Del people strategy. Sabemos lo vital que es, pero vamos a tener que estar un poquito así como un ojo en el horizonte y el otro en el ahora, porque necesitamos escuchar al negocio. Hoy más que nunca lo necesitamos estar con el oído totalmente abierto a lo que está diciendo el negocio acerca de las acciones, por lo menos inmediatas. Entonces, esa capacidad de, con la sensibilidad y cuidando para que haya una transición pues armónica desde este momento y las decisiones durante este momento hacia el futuro sin perder la vista, pero sí estar con el oído muy, muy atento al negocio. ¿Qué necesitamos escuchar del negocio? Y esto es fundamental. Tenemos verdaderos expertos a veces en gestión humana en lo que es el sector y la industria. Y yo creo que mi invitación hoy es saber qué está pasando en el negocio hoy, o sea, hoy 12 de mayo, cuál fue la última decisión que se tomó, qué es lo que más está costando, si es un tema de cash flow, si es un tema de ingresos, si es un tema de producción, si tenemos problemas con los proveedores y no vamos a poder distribuir ni siquiera cuando salgamos de la crisis, sino después de un tiempo. Entender realmente cuáles van a ser los retos del negocio, qué es lo que está preocupando a la gerencia y cuáles son las prioridades de la gerencia. ¿Cuáles son las prioridades? A veces tenemos, por ejemplo, en las organizaciones, especialmente en las multinacionales, que de vez en cuando rota el CEO y bueno, puede tener una estrategia totalmente diferente a la última crisis que vivimos, por lo menos como empresa, ¿no? Obviamente nuestra crisis es global. Entonces, saber cuáles son las prioridades de la gerencia, no las que yo creo que hemos hecho en otras crisis anteriores, sino cuáles son realmente las de hoy, las que se dispusieron en la mesa hoy. Y también participar en la construcción de los escenarios. Es posible, y aquí sí quisiera parar un poquito, es posible que nosotros no tengamos esa silla en donde la mesa de discusión. Es posible que eso pase. Y hay más que nosotros presionar para participar, porque eso habrá diferentes maneras que se hace cada empresa y todas pueden estar bien,
Si yo no tengo esa silla en esa mesa, necesito saber qué información necesito, qué información requiero para pintar mi estrategia y tengo que ir a ellos. Tengo que ir a producción, tengo que ir al líder mayor, tengo que entender la visión. Si no estoy en esa mesa, tengo que ir. Y eso es, yo pienso que inevitable. Si ustedes quieren que realmente esto esté armonizado, con el input que nos puede llegar en un email, en el caso que ustedes no participen en esa construcción, necesitan ustedes involucrarse de cualquier manera, ¿no? Y para eso también se tienen que saber qué preguntar, cómo me voy a acercar, para qué me voy a acercar. Y ya vamos a ir viendo también un poquito más cuáles son las necesidades de los equipos, pero los líderes de las otras áreas funcionales típicamente tienen mucha noción, quizás no de la parte técnica que tenemos nosotros, que si la amplitud de la escala o lo que sea, o la equidad, pero sí del impacto de los beneficios, de qué le gusta a la gente, y muchas veces lo que necesitamos es acercarnos a ella. Vamos a entrar ahora sí en materia más técnica. Los componentes de la compensación, cuáles son los desafíos y cuáles son las prioridades. Vamos a empezar por el más básico. Salario. El tema del salario base nos presenta con el COVID, dos retos fundamentales. Lo primero es, yo le llamaría correspondencia, y es que gran parte o buena parte de las posiciones pueden estar variando en su complejidad. Entonces, el salario, que el propósito en sí mismo es compensar una posición, no una persona, sino una posición, y se define para la posición, pues de repente yo lo tengo para la posición A, pero las funciones que tenía en febrero o la primera semana de marzo, esa posición A, han venido evolucionando y ya no corresponden, porque esa posición tiene una complejidad mucho mayor, porque se ha vuelto una posición totalmente clave en este momento y se le han asignado mayores responsabilidades por el tipo de trabajo que estamos teniendo, porque el ocupante, de alguna manera, y aunque eso ya la persona se compensa en incentivo, pues ha hecho que evolucione, se desarrolle más. Entonces, el primer check que ustedes tienen que tener ahí en la lista es si las posiciones están teniendo correspondencia y cuál de las posiciones ha podido cambiar de complejidad de manera tal que ya ni siquiera el referente que yo tengo me sirva, ¿no? Y lo segundo es que es una invitación grande, y bueno, lo digo yo y lo dicen también muchísimos de los referentes en compensación. El último reporte también de Towers Watson habla y es de la gran oportunidad de trabajar sobre la equidad más que en la competitividad. Este momento de transparencia es una invitación a la equidad. Este es el típico momento en el cual si tenemos, qué sé yo, dos contadores y el contador nuevo que tiene 2 años gana 30,000 pesos y el que tiene 20 años gana 80,000, pues este es el momento en que empiece ese tipo de inequidades que siempre han causado cierto dolor, pues ahora la equidad se montó como sobre la competitividad del mercado. Que mi compañero y yo que estamos dejándonos la vida por la sobrevivencia de la empresa, pues si tenemos mismas posiciones, mismo salario. Entonces, o por lo menos similares salarios. Es una invitación también a revisar muy bien la equidad y los temas de transparencia dentro de la organización. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las prioridades que podemos tener en nuestro plan ahora mismo? Bueno, en principio, evaluar la equidad interna, identificar las oportunidades, ¿no? En segundo lugar, tener referentes robustos. Si ya nosotros tenemos un trabajo de equidad interna, pues tener referentes robustos. Y no me refiero necesariamente a referentes de salario, pero sí probablemente de prácticas, de porcentajes de incremento. Aunque yo vaya a trabajar solo con equidad interna, dentro de mi propia escala, necesito entender un poco cómo se está moviendo el mercado y si yo voy a hacer incrementos, aunque sea dentro de mis dos fronteras salariales de la banda, y solo dentro de la equidad necesito tener referentes robustos, que sean de mi industria, que yo confíe en lo que estoy haciendo, especialmente si he identificado posiciones clave, necesito saber qué está pasando con las key positions. Entonces,
Esa es lo segundo. Y por tercero, tenemos 3 alternativas con el salario, ¿no? Postergar los incrementos, eliminar totalmente el incremento del mapa, por lo menos por los próximos 12 meses o el próximo año fiscal, o cortar inclusive el salario basado en una disminución, una reducción de horas, ¿no? Entonces, si yo voy a postergar o eliminar, va a depender de muchos factores. Por ejemplo, no es lo mismo cuando preveo que ya en un mes yo puedo salir y volver a reactivarme, y solo va a depender del comportamiento de consumo de afuera. Eso, pues, podría ser, vamos a esperar a ver si postergamos. O en un caso donde se va a acabar la crisis, vamos a salir de esto y yo no tengo todavía la capacidad de producción porque he tenido problemas con mis materias primas. Entonces, hay que ver dónde está quizás el énfasis y qué tanto ha impactado hasta el momento. No es lo mismo tampoco una reducción 40% de presupuesto y lo que requiere, las acciones que requieren eso, a una de 20. Entonces, esa decisión dentro de esas 3 opciones, pues las tienen allí, ¿no? Y ya en el mediano plazo, que ahora en tiempos de coronavirus decía Federico López en un webinar la semana pasada, el mediano plazo dentro del coronavirus son 2 meses. Ya decir mediano plazo cambia, ¿no? Y efectivamente es así. Ya empezar a reevaluar y ajustar nuevamente niveles para seguir poniendo en orden la casa. Eric, yo no sé si tú tienes algunas preguntas al respecto o sigo avanzando en plan presentación y las dejamos todas al final. Bueno, ya hay una pregunta y creo que tú vas a tocar algo de ese tema más adelante. Es sobre la parte de la compensación ejecutiva, eso de reducir los salarios, y se habló de un 30%, casualmente, que fue el porcentaje que tú mencionaste, sobre qué recomiendas para lograr esta meta. No sé si lo tienes contemplado más adelante lo podemos hablar más adelante, pero podemos resolver 2 cosas ahorita. Voy a hablar del salario de los ejecutivos. Es verdad que es una práctica, especialmente en otros países que no es Latinoamérica, en mercados como Estados Unidos principalmente, donde el recorte en el salario base de los ejecutivos está siendo un poco tendencia, ¿no? Porque es que además está siendo como un acto de solidaridad de los ejecutivos y de equidad un poco también hacia las empresas. Y es verdad que tú lees todos los artículos de compensación ejecutiva y habla acerca del costo que están haciendo. Mi recomendación sería, depende de donde estemos con esas compensaciones ejecutivas. ¿Cuál es la composición de esa compensación? Porque no es lo mismo cortar, qué sé yo, un 20% de una compensación que realmente pues esté mitad y mitad y la otra es variable, a cuando todo el paquete del ejecutivo, o por lo menos más del 80% del paquete del ejecutivo, es en fijo. Ya el porcentaje ahí tendría que cambiar un poco. Es verdad que lo están haciendo no solamente por temas de solidaridad, sino porque es un ahorro de costos, y para los temas de flujo de caja, para el costo personal, viene bien, porque ese recorte te sirve en otro lugar. Pero mi recomendación sería que tienes que examinar más el porcentaje, la composición, y saber cuánto quitarle al salario y sin perjudicar totalmente al incumbente. Pero podemos tocar. ¿Seguimos? ¿Hay otra pregunta al respecto? Dímelo. Y es si la reducción de un sueldo no tiene que ver con compensación de antemano, pero sé que lo primero que nos viene a la mente es reducción de salario. ¿Tiene alguna implicación legal? Yo sé que esa parte quizá no es la que nos toca en este momento. Y no, ¿quieres hacer alguna? Sí que tiene una implicación legal. Bueno, no sé si, como también yo sé que ustedes tienen personas de otros países, yo no conozco las otras legislaciones, pero cuando yo hablo de cortar o bajar los salarios, estamos hablando de una reducción de jornadas, ¿no? En estos casos, ya ahí sí es importante que el área pues se asesore con sus autores legales. Entendemos que existe lo del mutuo acuerdo, y más a estos niveles ejecutivos, donde muchas veces son accionistas de las empresas.
Ciertamente el código nuestro pues establece que tú no puedes reducir salario, pero ahí lo importante es que cada quien pues pueda hacer una consulta con su asesor laboral y que puedan llegar a mutuo acuerdo. Claro, el caso ejecutivo es un tema totalmente de mutuo acuerdo y porque la explicación que yo estaba dando de reducción de jornada es para el resto del personal. Para el caso ejecutivo, efectivamente, tiene que ser de acuerdo con el ejecutivo, ¿no? O sea, son decisiones que se toman en el consejo directivo entre ellos mismos y que deciden recortarse. Más que, o sea, lo que no podemos jamás es imponérselo y que te vean, por supuesto que es de mutuo acuerdo. Así es, pues seguimos. Avanzamos, sí, porque si nos metemos en los temas legales ahí se va. Bueno. Beneficios. El tema de beneficios, ¿cuáles son los desafíos que tienen? Hoy más que nunca los beneficios, o sea, hoy COVID-19, estamos viendo cómo necesitamos y de los beneficios sí que hay una fuente importante de posibilidades de flujo de caja cuando suspendemos algún beneficio que no funcione tanto. Pero una vez más, el problema no es suspendo beneficio o no suspendo beneficio, postergo el salario o digo que no van a aumentar. El punto es el criterio con el cual lo hagamos. Entonces, lo que ha venido a traer este momento en el tema de beneficios es analizar qué tan efectivos están siendo los beneficios y quedarnos solo con los que tienen mayor uso en este momento. Y una vez más, fuera de los temas legales que pueden existir, sino manejándome donde me pueda manejar. Y luego la alineación que tienen con el negocio. Entonces, es verdad que hay otros beneficios que teníamos solamente para garantizar el bienestar o la seguridad de los empleados en otros aspectos, pero hoy más que nunca es dentro de que todos están hechos para proveer seguridad y bienestar, que es el propósito de los beneficios o el fringe. Aquí lo importante y lo que está trayendo es, bueno, quédate o adiciona, en el caso que tengas que hacerlo, solamente lo que sean efectivos para la gente, pero alineados con el momento actual. Si vas a poner un transporte, no es para que la gente no gaste en transporte. Este no es el momento de pensar necesariamente así. Es el momento para que la gente no gaste en transporte y llegue temprano porque no puedo dejar de producir ni siquiera un minuto menos. O sea, que las dos cosas estén muy alineadas, estén de la mano. No se está hablando de priorizar negocios sobre gente, claro que no, pero desde luego ese es el reto que han venido, o sea, examinar, y un poco la invitación quizás de todo el conversatorio va a ser que ustedes sean capaces de examinar el estado actual de cada uno de sus componentes, saber dónde están partiendo, de las competencias que tienen para asumirlo, de la información que tienen disponible y el acceso a la información, y a partir de ahí poder avanzar, ¿no? Entonces, quizás la invitación aquí es justo a eso, a ver cuál es la efectividad de los beneficios. ¿Qué cosas se están haciendo y pueden ser nuestras prioridades ahora? Incorporar temporalmente o definitivamente, aunque yo no recomiendo nada definitivo en este momento, en principio porque no sabemos qué va a pasar ni siquiera en 2 semanas, ni yo ni nadie. Incorporar temporalmente beneficios para garantizar las condiciones necesarias por el negocio. Hacer negociaciones ahora de beneficios que puedan estar en el mediano y en el largo plazo. Este es un momento que podemos usar para negociar. Ayer justo estaba hablando con una amiga y me decía, ¿viste lo que pasó en el hospital de Airbook? No sé, un hospital en Queen que decidió dar beneficios para que los disfruten el año que viene, pero claro, en este momento está negociando con líneas aéreas, con cadenas hoteleras que la necesitan más que nunca, les están dando unos precios increíbles, entonces desde el punto de vista de costo del beneficio está siendo mucho más efectivo, pero los negocian ahora para disfrutarlos el año que viene cuando entre flujo de caja, cuando la gente pueda estar, y ese tipo de acciones se convierten cada vez más en elementos que podemos ser, pues, y aprovechar y ayudar, además, a apoyar a otras industrias que puedan estar más afectadas, ¿no? Entonces, la negociación ahora de beneficios que disfrutarán a mediano plazo también puede ser una opción. Y luego, al mediano plazo, evaluar y replantear la oferta de beneficios de acuerdo a la efectividad. Por último, ¿cuáles son los... Y tengo aquí unas estrellitas al lado de incentivos, porque estos incentivos que yo voy a hablar ahorita es del incentivo asociado a personal
pues, administrativos, no son incentivos de venta. Todos los incentivos que no son de venta. De los de venta vamos a hablar en el próximo slide. ¿Cuáles son los retos que nos han venido o los desafíos? Bueno, pareciera que la tendencia más fácil es decir, bueno, lo que entre lo ponemos en compensación, o sea, no incremento, pero aumento el variable. Claro, eso puede estar muy bien, pero lo que te viene así como con un bombillito a decir en este momento es, pero epa, tú tienes un sistema de evaluación que soporte que tú estés poniendo el valor y el esfuerzo de la gente en este momento en el variable. Porque el problema no es ponerlo en el variable, no es ponerlo a riesgo. Yo creo que es un momento además muy bonito desde el punto de vista patrono-trabajador, porque todos estamos muy conscientes de lo que está pasando. Y todos estamos muy de acuerdo en querer sacar nuestra industria y nuestra economía adelante. Pero claro, si el sistema de evaluación no lo soporta, no es un tema nada más de ponérselo a riesgo, es que realmente tu organización tenga cómo aguantarlo. Y lo segundo es la predicción de la recuperación. O sea, ¿qué tanto somos capaces en este momento de tomar decisiones cuando no sabemos cuál va a ser el momento de recuperación ni la predicción exacta de recuperación? Entonces, poner un incentivo, decir que va a ser variable a 6 meses, a 8, de este tamaño, sin información, es un poquito complicado. ¿Qué cosas podemos hacer? Una de las recomendaciones que están dando ahora mismo y que a mí me parece genial, en el último reporte de Conferri, habla acerca de considerar los incentivos por equipos pequeños. No solamente por nuestra capacidad de poder hacer seguimiento al desempeño individual, sino por la sinergia que se necesita para poder sacar las empresas a la recuperación definitiva. Entonces, considerar que el desempeño por los próximos meses o el incentivo, el próximo pago de incentivo trimestral, semestral o inclusive anual, se va a hacer por equipos pequeños, es pues un gran aliciente, ¿no? Porque lo que está invitando es a la sinergia del equipo y a la simplicidad de la evaluación, o bueno, más simple, porque tampoco es que se vuelve totalmente simple, sino un poco menos compleja, que si es individual, pero buscando sobre todo enfocarnos en metas de negocio que puedan ser más cuantificables, ¿no? Más allá que el desempeño personal, porque la prioridad, aunque es importante, la prioridad ahorita no es el desarrollo de carrera de nadie, la prioridad no es el desarrollo personal en las organizaciones, por estos 6 meses. Y hay algo aquí súper importante. Hablábamos de tener un año con 2 visiones. Lo primero, y por eso lo pongo ahora, y a mediano plazo, no nos preocupemos por la visión a largo plazo, porque sí la vamos a tener. Todas estas acciones que se hablan inmediato son acciones temporales y necesarias para ajustar no solamente los temas económicos, pero también para conducir a la gente o incentivar a la gente que tenga las conductas que el negocio necesita. Entonces, estas alternativas parecen muy bien. Y lo otro es posponer los pagos, pero aumentar las pendientes del cumplimiento. Es decir, si yo antes pagaba 100 pesos por el cumplimiento de metas, pues ahora a lo mejor no te voy a pagar en 6 meses que tocaba, o quiero proponerte pagarte en 9 y pospongo el pago para ganar un poco de tiempo, pero también no te puedo pagar 100, te voy a pagar 110 para que para ti también tenga sentido. Entonces, hacer esos juegos entre líneas de tiempo y esperanza de recuperación y nivel de cumplimiento pueden ser muy efectivos en este momento, porque todavía no tenemos toda la información para tomar decisiones definitivas. Y ya a mediano plazo volveremos a alinear los incentivos individuales, por supuesto, porque el tema de desarrollo personal es algo que es prioritario. Lo que pasa es que en este momento, en medio de la crisis, pues puede ser que no sea el number one. Vamos a hablar de compensación de ventas. Jenny, si tú no tienes alguna preguntita por ahí. Natalie, bueno, hay muchísimas preguntas porque con el tema de la reducción de salario, pues destapamos una caja de Pandora, pero antes de pasar, porque yo sé que al final vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas, sobre ese slide, la primera palabra dice correspondencia, y alguien escribe que explique de nuevo lo que significa, a qué te refieres con correspondencia.
Ok, correspondencia, lo que me refiero es que la primera evaluación que nosotros tenemos que hacer antes de ver equidad interna, antes de ver cualquier cosa referente, si le subo, si no le subo, si lo postergo, es qué cantidad de mis posiciones han sufrido algún cambio en su complejidad, que ya las funciones han evolucionado, que las funciones después, o sea, de esta crisis, ¿no? Durante esta crisis se han vuelto posiciones que han cambiado probablemente en su naturaleza por el momento mismo que se está viviendo y que puede ser permanente ese cambio. Entonces, si inclusive ya ha hecho reducciones, posiciones que han fusionado dos funciones. Entonces, lo primero que tenemos que ver, lo primero, es si realmente en esa posición, que tiene el mismo nombre que la primera semana de marzo, tiene todas las funciones que le correspondían o realmente está crecida o en otro lugar se ha hecho mucho más pequeña por la misma naturaleza de la crisis. Entonces, antes de ir a ver quién sube y quién baja, necesitamos hacer es como una pequeña revaloración rápida de, sobre todo, confirmar que toda la complejidad está y que yo voy a comparar peras con peras, ya sea por equidad interna y por complejidad en niveles, o ya sea por competitividad externa. O sea, esto es lo primero, es eso, saber si mis posiciones, cuáles han subido y por qué, o de repente solamente un área. Sí, y lo cual se va a tomar su tiempo cuando miramos hacia la competitividad, porque todos estamos cambiando al mismo tiempo, o sea que es difícil encontrar ahora una información que sea similar. Pero por lo menos si el reto es si el reto es de equidad interna, podemos saber si una posición que estaba en nivel 10 ahora puede ser que esté en nivel 11 y es más fácil para mí también ubicarla y saber qué decisiones puedo tomar en el caso de tener que tomar, o viceversa, era 10 y ahora es 9. No se trata de hacer una evaluación ahora, un job evaluation ahora mismo, sino sí tener esa sensibilidad de ver las evidentemente han cambiado, porque entonces probablemente tenemos a los verdaderos héroes de este momento y vamos a tomar decisiones que no son justas. Y eso sí es lo porque da igual si tenemos un 1% de ajuste. El punto es que si la decisión se vuelve injusta, nos afecta a los temas de cultura, que no hemos hablado nada de cultura aquí y no lo voy a tocar, pero que además compensación tiene un gran impacto sobre. Perfecto. Vamos a hablar de los incentivos de venta. Para hablar de los incentivos de venta, voy a centrarme en las dos primeras cosas que me dicen a mí que van a hacer ahora mismo o que piensan hacer o que están haciendo. Y vamos a ver los pros y los contras. Lo primero es el ajuste de meta. Bueno, es que nosotros vendíamos 100 libros y ahora yo creo que voy a ajustar la meta, es muy injusto que les deje los 100 libros, yo voy a ponerles 80. ¿Cuáles son los aspectos positivos de ese comportamiento o de esa decisión? Que se visualiza, el empleado visualiza que hay un acto de justicia, puedes aumentar el engagement, realmente sientes todos que están de un solo lado, efectivamente, ha habido una desaceleración del consumo, y será diferente en cada una de nuestras industrias. Entonces, ahí está lo positivo, realmente eso puede ser. Y bueno, se vuelve de alguna manera más realista. ¿Cuál es el problema? Que en este momento no tenemos criterios para saber si usted va a vender 80 libros o 60 o 90. Y un ajuste de metas puede hacer, por ejemplo, 80 libros de 100 que era el target, que el verdadero consumo vaya a ser 92 y te estás quedando 12 por debajo, inclusive en el target. Entonces, el problema menos grave sería pagar sobrecumplimiento por esos 12. Eso sería hasta una buena noticia. El punto es cuando la conducta de los vendedores, que es algo súper natural, también se queda con visión a la meta, ¿no? Al target que tenemos. Entonces, y más aún si le tenemos un tope. Como lo tengas topado el target, ya vendió 80 libros y se acabó. Eso en el caso de que el consumo sea 92, pero también 80 puede ser un número gigantesco y usted lo que va a vender es 40 libros este año. Entonces, yo siento que a este momento no debería ser una principal acción ajustar la meta, porque todavía nos falta criterio. Otra cosa sería que sean sectores que ya se han reactivado
porque hay ciertos sectores, qué sé yo, que ya pueden empezar o que ya se está viendo la reactivación o que pueden tener una predicción un poco más clara de la curva de recuperación. Eso significa que ya tienen la información suficiente para saber cuántos libros son. Entonces, ahí sí, pero si no, yo siento que va a haber un problema en el corto plazo, porque es que es como cerrar los ojos y ver hacia dónde sopla el viento y poner un ojo. Que nos parece más justo bajarla, es verdad, pero hay que ver sobre todo aquí el criterio con el cual vamos a ajustar la meta. Lo otro que escucho mucho es seleccionar otros indicadores. Déjame cambiarle los indicadores, porque ya que no voy a vender solamente libros, entonces yo le voy a poner que la comisión que le iba a ganar para que no se vea perjudicado va a ser 50% por la venta, que es lo que más o menos espero, y 50%, qué sé yo, en horas de consultoría a los clientes para que luego eso se traduzca en mayor consumo o lo que sea. No hay problema en cambiar las métricas. Lo que pasa es que cambiar las métricas en el rush, que es un momento de crisis, es un tema, o sea, muy fuerte. Entonces, es verdad, estamos abordando el problema inmediato, estamos solucionándole a la gente, le ofrece alternativas a los equipos comerciales, pero yo no sé si tengo las habilidades y las competencias en mi gente para poder asumir la próxima métrica. Y eso sí es más o menos el ABC cuando ponemos los indicadores. Saber si tenemos un equipo preparado y seguramente en sus organizaciones están trabajando constantemente en preparar a la gente para el cumplimiento de objetivos. Ahora les vamos a poner un objetivo para subsanar ahí un bache que tenemos y realmente con la intención de mejorarlo, pero sin saber si tienen las habilidades para hacerlo. Y puede haber una desconexión de la visión comercial a largo plazo. Entonces, que no es imposible. Yo no les voy a decir que no ajusten metas o no ajusten métricas, sino que tengan la información necesaria, que sepan si su equipo tiene las capacidades para asumir las nuevas métricas. Está bien, de hecho tiene beneficios cambiar las métricas en momentos de crisis, pero tienes que tener toda la información y eso típicamente no pasa en estos momentos. ¿Cuál sería mi recomendación? Porque claro, me dicen, Natalia, ni le bajo las metas, ni le cambio el indicador. Entonces, ¿qué hago con los equipos comerciales? No los voy a dejar así, no los voy a dejar así tranquilos. ¿Cuál es mi recomendación? En principio, y como siempre, esto no es una talla única. Si hay información suficiente, si hay, pues, argumentos para la toma de decisiones, tome las otras decisiones porque tiene su parte positiva. Mi recomendación es mantener metas, mantener las métricas, porque es que además mientras se las aprenden y entienden cómo es la nueva ecuación, bueno, mantener las metas, mantener las métricas en el corto plazo y aumentar el pago por cumplimiento o sobrecumplimiento. Es decir, si el mismo señor que está en el mismo equipo comercial que estábamos hablando al inicio de los 100 libros, antes yo le pagaba $1 por cada libro después del libro 80, por ejemplo, y luego del libro 100, que era su target, yo le pagaba $2, pues hago que esa pendiente sea más inclinada. Ahora yo le pago $3. ¿Cuál es la desventaja aquí? Que puede ser que sea totalmente imposible llegar a ni al cumplimiento ni al sobrecumplimiento. Entonces, lo que hago ahí para balancear que haya una oportunidad de trabajo hacia arriba y un beneficio de la fuerza comercial es bajar o eliminar los mínimos, que ya depende cuál será su sistema de evaluación. Si yo antes pagaba a partir del libro 80, entonces hago algo, mira, te pago más en tu mismo target, pero simplemente bajo el punto o el mínimo, le quito el tope al mínimo, o sea, le quito el mínimo y ahora te pago desde el libro 1 que vendas a partir de ahora, o te pago desde el libro 60 en lugar de desde el de 80. Entonces también al bajar puedo, pues no le estoy quitando el impulso, no le estoy quitando el incentivo a que siga avanzando hacia su primera meta y ya en 3 meses o en un mes, cuando vaya visualizando, sí que puedo ajustar. Pero en principio, si tienes que tomar alguna decisión en inmediato, hagan mucho más atractivo el cumplimiento, mucho más, porque además siempre serán buenas noticias, porque imagínate que lleguemos al target que teníamos antes del COVID. Hagan mucho más atractivo el cumplimiento y bajen o quiten el mínimo en la medida que cada sistema. O sea, igual es muy riesgoso para mí hablar así cuando cada sistema de compensación de ventas es totalmente diferente.
pero de todas maneras, cualquier consulta me la pueden hacer igual al final de esto, me pueden escribir un correo y con más información de su sistema yo puedo quizás darle otra recomendación más a la medida, pero en principio hacer atractivo el cumplimiento y bajar o eliminar los mínimos en la medida que el sistema lo permite. Pero igual, Natalie, el cumplimiento o sobrecumplimiento hay que establecerlo sobre unas metas. No, yo lo que digo es mantén las metas que ya tú tenías. Todos los equipos anteriores. Sí, lo que puedes hacer, o sea, lo que mi recomendación es hacer mucho más atractivo el cumplimiento y no castigar con el mínimo, porque ese mínimo ahorita no sabemos cuál es, entonces bajarlo un poco para que pueda ser realista y puedan empezar a cobrar en el caso de que ese sea el esquema, ¿no? Que no cobran desde la venta de la primera caja, qué sé yo, en tu caso de ron, sino que cobren a partir de 20 cajas. Entonces, bueno, ahora cobran a partir de 10 cajas. Entonces, yo cedo un poco para que ellos empiecen a tener ingresos y también dejo el impulso arriba. Pero lo que hablo es que en este momento, ajustar metas nos falta información. Probablemente en un mes ya no. Desafíos. Seguimos con el tema. Porque igual las metas actuales son inciertas. Totalmente. No. Las metas actuales son las metas que se le ven. O sea, yo lo que digo es no moverlas en el sentido porque no le cambias todo el contexto, sino que dentro de lo que él ya conoce y sabe y ya se preparó para asumir durante el próximo año fiscal o durante este año fiscal, pues lo hace más atractivo. Y claro que pueden ajustar. Mi único pero es no ajustar mientras no tengas criterio para ajustar. Eso es lo bueno. O sea, mientras tú sigas sintiendo que está totalmente incierto, párate un poquito, porque a lo mejor en 2 semanas ya vas a poder tener un panorama un poco más revelador, no porque te hayas recuperado, pero puedes tener una perspectiva un poquito más clara de cómo va a ser tu comportamiento de recuperación. Y es que, claro, esto no lo hemos vivido ninguno, o sea que ahí vamos. Vamos ya con el último punto, Jenny, porque yo creo que además el tiempo me lo estoy comiendo todo. Sí, nos quedan 8 minutos y por la cantidad de preguntas que veo, pues de responderlas todas, pues nos tomaríamos un poquito más. No sé si cuenta con unos 10 minutitos más para que podamos cubrir las preguntas que tenemos. Yo estoy trasnochada ya. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es allá? La 1:52. Pero está muy bien. Yo estoy feliz de estar apoyándolo aquí. El último punto que yo hablaba es después que se toma la decisión, después que consideras todas las prioridades, después que decides en cuál de los componentes vas a trabajar o vas a poner, pues en cuál de esas canastas vas a poner todo tu impulso, después que ya tienes la información necesaria para afinar esa estrategia, es la comunicación. Y la verdad es que yo te diría, Jenny, que te quedaría, y a todos, muy, muy impresionado de cómo este ritmo frenético inclusive nos hace salir hasta de nuestros mismos estilos y cultura de comunicación, ¿no? Empresas súper robustas y muy maduras están haciendo verdaderos y lamentables desastres con los temas de comunicación, que es cuando más lo necesitamos, ¿no? Ya sea por no informar, por mantenernos, sentir que cuidamos, y por eso mi primer punto es, estamos hablando con adultos, o sea, necesitan mantenerlo informado. La gente, por evitarles un sufrimiento, por evitarles un mal rato, una incertidumbre mayor, pues no comunicar. O sea, ese vacío de comunicación es el primer error, el más garrafal. Luego, en el momento de comunicar, pues nos estamos enrollando muchísimo en justificaciones, y como te decía antes, parte de las cosas que yo sí veo que hemos avanzado como empresa y empleado es ir de la mano en que todos queremos salir y salvar los temas empresa, economía, país. O sea, aquí todo el mundo está remando hacia el mismo lado y eso me parece súper poderoso. Entonces, usted en este momento puede compartir el propósito. Estamos tomando esta medida por esta razón y la gente lo va a entender. Es más, lo necesita entender. Entonces, la medida a secas, pues pareciera un poco desoladora para las personas, pero compartir el propósito se vuelve fundamental. Y luego ser claro y específico. O sea, de verdad,
tenemos que ser consistentes. No puede ser que en un correo o en una comunicación o en una carta de 7 páginas, que son 14 o 20 párrafos, empecemos a bucear, a ver, entonces, ¿qué es lo que me compete a mí? Es que no me van a incrementar, es que sí me van a incrementar porque empiezan estos tiempos de coronavirus, qué tal, no sé qué, de incertidumbre, y no terminas de entender dónde está el mensaje para ti. Entonces, después de tomar la decisión, comunicar siempre, cero vacíos, compartir el propósito, porque todos estamos remando hacia el mismo lado, y ser muy, muy claro y específico. Y ahora sí, ya vamos terminando, ya tienen todos los elementos para empezar a trazar su mapa de ruta. Y mantenerse calmados, enfocados en cuál es el componente que deciden y por qué. Tienen que saber por qué es beneficios o por qué es incentivo o variable y no salario. En hacer tomar decisiones y ser muy determinante en ese caso. Tener el oído muy, muy abierto y de la manera correcta al negocio, las preguntas adecuadas al negocio. Involucrarse o involucrar a los directivos en mi plan que estoy haciendo, investigar qué está pasando en la industria, mantenerse actualizado porque esto es un tema que cambia todas las semanas o por lo menos evoluciona, no vamos a decir que de la noche a la mañana. Y luego los componentes, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer después? Y no agobiarme por pensar que las decisiones de ahora simplemente están eliminando la posibilidad de una transición armónica en el mediano y en el largo plazo. Va a suceder. No le tengamos miedo a tomar decisiones en el corto plazo que nos convengan, porque si las tomamos de una manera adecuada y con una visión clara de lo que queremos lograr, aunque no sepamos que ese futuro es 3 meses o 6, pues ya con esa línea muy clara no nos vamos a equivocar. O sea, mantener los componentes muy claros en el ahora y en el después. Y finalmente, bueno, comunicar de una manera clara y compartiendo el propósito. De esta manera, yo creo que ustedes pueden hilvanar perfectamente las acciones y las prioridades de su empresa a la medida de su empresa y poder mucho más consistentes con lo que está pasando ahora mismo en sus organizaciones, aguas adentro, y lo que están ofreciendo a los empleados como alternativas de compensación. Entonces, muchísimas gracias. Ahí está, pues, mi correo si necesitan alguna pregunta adicional, pero yo sé que ya Jenny las tiene ahí todas escritas. Voy a desconectar aquí y vamos otra vez aquí. Bien, pues excelente, Natalie. De verdad que muy buenas recomendaciones para nosotros afrontar este desafío que tenemos por delante. Me encantó lo de la actitud. Normalmente cuando nos vamos a la parte de compensación nos quedamos mucho en la parte técnica, en los análisis, pero descuidamos a veces un poquito esas actitudes que tenemos que tener, y precisamente en momentos como este, donde hay que buscar el equilibrio, hay que ser prudente. Y me encantó lo de la calma en la toma de decisiones. O sea que nos llevamos ahí muchas cosas para aplicar y para implementar. Entonces, quiero agradecer saber que se ha armado todo un debate. Se armó un debate. Sí, también te iba a decir eso, me gustó mucho lo de la premisa, porque hay que ver cuál es la situación realmente de la empresa, dónde está siendo impactada, y a todos no nos sirve el mismo traje. O sea que la parte de la premisa también es importante que la revisemos. Pues decía que quería dar las gracias porque así viendo un poquito el chat con los comentarios, han hecho varias preguntas que también han tenido respuestas, o sea que tenemos una audiencia muy activa, ayudándonos ahí un poquito con las respuestas. Muchas preguntas, sí me voy a centrar primero, como tenemos poco tiempo, en las que son especialmente de compensación, porque el tema entra mucho entre lo que es la parte legal, lo que podemos o no podemos hacer, lo que está soportado bajo nuestras leyes, y lo que son una estrategia de compensación. Entonces, primero, para ganar un poquito de tiempo, vamos a las preguntas que tienen que ver directamente con la parte de compensación, y luego seguimos con las que podamos contestar de las leyes. Entonces, nos dice, tengo personal que le han agregado nuevas funciones propias de las tareas para evitar contagios
o propagación del COVID. ¿Qué debo hacer? Porque no sean tareas que se mantendrán a largo plazo. Aumento salario, hago bonos. Hay una estrategia que todas las tareas, y por eso yo decía, depende de los puestos que hayan evolucionado, ¿no? Evolucionado para siempre. Todas las tareas que corresponden solamente al tiempo del COVID y que luego simplemente se van a eliminar, podemos tener alternativas de reconocimiento. Dentro de todo lo que es la oferta retributiva, yo me centré mucho en lo que era el paquete de compensación, ¿no? Pero no en Total Rewards. Pero sí está el componente de reconocimiento. Ese reconocimiento puede tener diferentes formas. Puede tener un reconocimiento en efectivo. Tú puedes hacer un one shot, un pago único a las personas que tuvieron este tipo de, qué sé yo, medio salario más, un salario más, uno, dentro de 3 meses o dentro de cuando lo decidas. Pero esos one shot o esos beneficios de una sola vez. Luego también dependerá de la cultura de sus organizaciones. Si es una cultura que típicamente se presta al reconocimiento, al homenaje, a lo que, o sea, qué es lo que valora tu gente, eso también lo tienes que ver. Puedes hacer simplemente, pues, qué sé yo, los héroes del COVID y luego pueden ser beneficios en especie, como decía. Las empresas están reinventando mucho para hacer algunos beneficios de disfrute puntuales y pueden ser para estos empleados en específico, ¿no? Entonces, desarrollar un programa de reconocimiento COVID pareciera que es la alternativa y es la que están proponiendo también muchísimos de los reportes, porque sí, hay funciones que son típicas de ahora mismo y se van a eliminar cuando se vayan. Eso puede ser una alternativa. Pero solo no le pongas incrementos jamás. O sea, es decir, no asocies algo temporal a un componente que se vaya a estar a largo plazo. Eso es lo único que no puedes hacer. Todo lo demás es mi carta blanca. Correcto. Y no solamente con estas funciones, sino con cualquier otra que siempre sea temporal. Exactamente. Lo que no podemos es abrazarlas a un componente que se vaya a quedar a largo plazo. Claro, claro. ¿Algunas ideas sobre los bonos por desempeño gerencial en momentos donde no hay garantías de que se logren los resultados del negocio? Mira, hay muy poca información para saber qué estamos haciendo en los bonos gerenciales, ¿no? Tendría que ir directamente asociado a las nuevas prioridades que se definan, ¿no? En el negocio, en la planificación. Yo lo que diría es, para todo lo que es compensación ejecutiva, excepto que vayan a hacer algún recorte como el que hablamos antes, que destapó toda esta caja de Pandora, pero bueno, porque Estados Unidos está con ese trend en compensación ejecutiva full, esperar. O sea, yo te diría, tenemos muy pocos elementos para saber dónde va a estar el punto de recuperación del negocio y para reestructurar todos los incentivos gerenciales. O sea, ahí mi única recomendación sería, esperemos un poquito más, para que cuando tengas algo de criterio, sí puedas ver si modificas nada más la meta o efectivamente los indicadores que tenemos no están nada asociados a lo que estamos viviendo como negocio, hacia dónde estamos dirigidos para poder sobrevivir. Entonces, para eso hay que esperar un poquito más. Mientras no sepamos nada, o sea, digo, en el caso de la pregunta de esa, que en este momento todavía no tienen certeza de nada. Hay que esperar. O sea, no. Esta medio, es como a una zona gris en la parte legal y compensación, pero la pregunta ¿es correcto suspender las asignaciones fijas al empleado que está en casa por razones de vulnerabilidad, aunque sigue ganando su salario fijo, pero que no tenga las asignaciones? Me imagino que algunos pagos adicionales. La gasolina. Combustible, vehículo, exactamente. Claro, gasolina, vehículo. Hay algunas empresas que ya lo han hecho y tú tienes toda la razón, eso está en una zona gris. Yo no soy experta en derecho laboral, con lo cual no sé si esto es susceptible a alguna acción legal, pero sí sé que las prácticas, inclusive, o sea, en la República Dominicana hay empresas que ya lo han hecho. No, lo que no sé es bajo qué enfoque, ¿no? No sé si es un mutuo acuerdo, no sé, no tengo, o sea, la verdad es que lo que está por debajo en la negociación de la suspensión de los beneficios, no lo sé, pero sí que se está haciendo ya, es una práctica de mercado. Hay una pregunta muy
muy anterior con la parte de la compensación ejecutiva y se preguntaban si esos acuerdos, por qué tiempo se recomienda. Recuerdo que alguien puso ahí forever o por un plazo, un tiempo determinado. Forever, no, forever. Mira, hay diferentes alternativas. De hecho, inclusive hay acuerdos de compensación ejecutiva. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy pocas empresas como de oferta pública, pero bueno, también se puede hacer con empresas privadas, pero sería como más complicadito. Pero inclusive están negociando bajar por, qué sé yo, 2 años, 24 meses, un porcentaje grande del salario base y compensarlo con acciones, ¿no? Con el equity. Entonces, decir, mira, y en 24 meses, yo no sé si la empresa va a estar muchísimo mejor o no, pero yo te doy acciones en el sentido también que como es compensación de alto nivel y es la que tira más un poco los resultados ya finales del negocio, pues la asocian a eso, sin que llegue a ser un esquema de largo plazo ni un stock option. Simplemente es un cambio, te bajo aquí y te ofrezco aquí por 24 meses, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que ahí sí el beneficio de haberte quitado por 24 meses el salario te está quedando a largo plazo porque tú te quedas con las acciones. Entonces, hay de todo. O sea, ahorita de verdad el compensólogo es creativo. Hay muchos recursos. Yo creo que, bueno, las personas que lo quieran, con muchísimo gusto, los reportes que están disponibles se los puedo hacer llegar porque y así también cada quien puede profundizar. Hay muchos recursos disponibles. La verdad que los compensólogos se han bajado a dar información. Así es, y muy oportuna que es en estos momentos tener información que va a cambiar mañana, porque eso es lo que estamos viviendo. Tenemos unas prácticas hoy que mañana pues son... Claro, diferentes. La encuesta de pulso de marzo, la encuesta de pulso de mayo, la de abril, entonces claro, cambia, pero es bueno saber lo que está pasando hoy, y es necesario sobre todo, pero no, hay muy buenas. Así es. Recursos. Entonces, quedan algunas preguntas ya más asociadas, si se puede otorgar o no vacaciones, colectivas. Yo creo que entra más en la parte legal, bueno, sí. Pero te voy a mencionar esta y otra que están relacionadas. Una persona pregunta si en estos momentos pueden dar vacaciones colectivas, que es un tema legal, que hay que ver las condiciones locales. Y una empresa que ha dado vacaciones colectivas y siguió pagando normal a sus empleados, si debe pagar las vacaciones. Creo que ambas son totalmente legales. Yo podría dar mi opinión, pero no me siento nada cómodo porque es preferible que sí que hagan una consulta a los abogados de la organización. No. Sí, yo creo que porque es legal, hay que tener mucho cuidado. De hecho, para hacer los pagos de vacaciones, adelantar vacaciones, pues tuvimos que contar con una resolución o un decreto del ministerio. O sea que no es algo que se estila y si tenemos que no es una práctica que se puede hacer libremente. No, porque si se pudiese hacer libremente yo la comentaría, pero sí que tiene implicaciones de diferentes. Bien, pues excelente, Natalie. Ahí tenemos muchísimos comentarios. Excelente, muy bueno. Te puso doña Belina, la voy a delatar por aquí, que te extrañamos en RD. Ustedes y yo ustedes. Sí. Mira, ¿quieres que hagamos la encuesta? ¿Cómo quedó? Pues claro, me estaba ya pasando. Yo iba a despedir porque como llegamos a los 10 minutos, pero creo que es importante que veamos. Sí. Vale, voy a compartir pantalla nuevamente. Vamos a ver. Aquí. Yo la voy a dejar abierta de todas maneras para que las personas que ven el video más adelante la puedan ir llenando, ¿no? Y después, si quieres, te paso los resultados de los publico. ¿Qué decisiones se han tomado o piensan tomar con respecto a los incrementos salariales? 28%, un tercio, bueno, un poquito menos de un tercio, aún no han decidido qué hacer. El 35%, la mayoría, no hay incrementos este año. El 21% decidieron posponer el análisis y solamente el 14.3% rebajó la jornada. ¿Cuáles
recursos de referencia usarán para definir sus incrementos? Vamos a ir por el más grande. Mira, 37%, casi un 40% sondeo de prácticas entre conocidos. Un 28%, un 30% ya no va a usar referentes externos, se va a quedar trabajando la equidad interna nada más. El 14% uso de información de encuestas salariales y el 21% suscripción a encuesta 2020. Tú me preguntabas temprano, Jenny, cuáles son las alternativas que tenemos cuando nos cortan el presupuesto y puede que no tengamos presupuesto para una encuesta salarial en un momento tan importante para entender las prácticas. Aquí lo más importante, yo le tengo muchísimo miedo al sondeo entre conocidos, se lo digo al 40% que lo respondió, y sé que a veces pensamos que es nuestra única alternativa. Es verdad que a nivel cero inversión puede ser que no tengamos más opción entonces que hacer un sondeo, pero puede ser que nos organicemos como sector y pidamos una encuesta a la medida, la cual puede ser más económica que suscripciones a una encuesta, con las mismas empresas o consultores que hacemos encuestas sin ningún problema. Y también puede ser que se suscriban a alguna encuesta que solamente hable de prácticas de incremento, que es posible que en este momento sea lo mejor. Si la muestra es la adecuada, si los niveles están bien, hay opciones de encuestas que no son tan detalladas y que ahora mismo para las decisiones que voy a tomar te sirven más. Es verdad que ambas llevan inversión, pero con los proveedores que ya ustedes tienen o lo que sea, pueden ir a buscar información porque ahorita necesitan información más robusta. Casi es más fácil que te quedes con la del 2019 que hacer sondeos entre conocidos sin saber si todos son de la misma industria, el nivel de madurez. Hay muchos factores ahí. Mi recomendación sería buscar alternativas de ese tipo, de hacer encuestas un poco más económicas, ya sea sectorizadas o simplemente de práctica. Y si no, trabajar con el 2019 porque estás ajustando nada más equidad interna en ese caso. ¿Ha suspendido algún beneficio de su oferta actual? Sí, 50% de las empresas ya han suspendido beneficios. Wow. Y el 28% de las empresas han agregado beneficios. Es que los beneficios son una fuente... Una buena noticia. Sí, es una buena noticia. La de abajo es una buena noticia. Pero yo creo que ambas son una buena noticia, porque estamos hablando entonces que el 50% por lo menos de las empresas que respondieron aquí, están manteniendo su oferta de beneficios en su totalidad. Y las otras han tenido que suprimir algunos o suspender temporalmente algunos, y también es una fuente de generación de cash, con lo cual puede también garantizar mayor tiempo de las personas en la organización. Y aquí, bueno, el 30% de las empresas han agregado. Muchas de las empresas que están abiertas han tenido que agregar beneficios, y eso es una muy buena noticia también. Vamos a ver compensación variable. ¿Han modificado o piensan modificar el monto del pago de bonos de desempeño? 50% dice que no. O sea que si vamos a pagar 100 pesos, vamos a seguir pagando los 100 pesos. 28%, bueno, no aplica porque no tienen bonos, y el 21% sí. O sea que realmente esto se vuelve más como 70-30. Y aquí casi de igual a igual, un 50-50, si consideramos este tercio que no aplica. Las metas, sí, un tercio de la población, o bueno, un 50% de las empresas que sí tienen bono desempeño y no. Y bueno, eso ya era lo que hablábamos. Usted, claro que puede tomar decisiones sobre las metas, por supuesto, siempre que tenga la información para hacerlo y se sienta seguro de hacerlo. Esto está muy bien. Y por último, aquí también quedaron casi 50 y 50, modificación de indicadores, que también es verdad. Ajustarnos a la situación actual y modificando indicadores puede ser positivo siempre que sepamos que la gente puede asumir esos nuevos objetivos y tenemos las capacidades para hacerlo. Okay. Muy bien. Yo igual la voy a dejar abierta y ahí después te pasaré el reporte. Yo sugiero que pongamos quizá una fecha límite para que nosotros la podamos compartir, claro, como cerrado por el estudio. De verdad, Natalie, muchísimas gracias. Me uno a todos los que han escrito por ahí, que es muy práctica las recomendaciones en este momento. Nos da mucha luz sobre cómo manejar estos temas en momentos difíciles.
Muy bien, no, un placer. No, gracias, de verdad para mí. que buenísimo tenerte por aquí, aunque sea a través de la pantalla. Lo que necesiten. Además que en estos momentos todos estamos como, yo decía, remándose al mismo lado. Lo que necesiten con muchísimo gusto. Yo estoy aquí, pero tú sabes que mi corazón es dominicano, aunque el pasaporte diga otra cosa. Claro, no, tú estás aplatanada, como dicen. Bueno, pues de verdad muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación activa, muy activa en el día de hoy, ¿no? Y recordarles entonces que continuamos con nuestros conversatorios. En el día de mañana, pues así como ha dicho Larisa, tenemos cambios de tema bruscos. Mañana nos vamos con las facilidades que ha otorgado la Dirección General de Impuestos Internos para cumplir con los compromisos fiscales, nada más y nada menos con el señor Magín Díaz, director general de la institución. Y claro que sí, esto va de la mano, porque si tenemos facilidad para el pago de impuestos, podemos lograr algo ahí, guardando para nuestros beneficios y compensación. O sea que un poquito de flujo de caja. Claro que sí. Entonces, el jueves tenemos otro tema que muchos nos estamos preguntando desde ya, ¿cómo será el reclutamiento después del COVID-19? El new normal que viene, que vamos a seguir por esta vía, a través de la pantalla, con el distanciamiento, ¿qué herramienta vamos a poder utilizar para hacer efectivo los reclutamientos que hagamos? Lo vamos a tener con el señor Rafael Bonelli Fiscal, que él es el fundador y CEO de Busqueros. Es una plataforma digital para reclutamiento y banco de elegibles, con presencia pues en varios países. Señores, gracias por su compañía en el día de hoy. Los esperamos mañana, el jueves, la próxima semana. Este conversatorio todos los días. Bueno, normalmente martes y jueves es el día donde tenemos pues, ese cariñito especial un miércoles. Estos conversatorios pues van a estar disponibles en nuestra página adoar.org, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, @adoarrd. Así que les esperamos mañana y muy buenas noches. Mira, Jenny, una cosita última. Si necesitan la presentación o el que necesite la presentación, con mucho gusto se la comparto. Seguro. Ya lo que están acostumbrados saben, nos escriben a adoar.org y ahí le enviamos, con su correo, pues le enviamos la presentación. Muy bien. Vale. Bueno, buenas noches. Que descanses, Natalie. Ahí igual. Chao.